Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de la Fundación Diáloga Bahía, que como cada miércoles el maestro Ausencio de la Rosa se distingue por traernos excelentes temas y excelentes invitados. Ya saben que el maestro Ausencio de la Rosa siempre a la vanguardia y siempre buscando temas importantes para que todos disfruten y no sé si disfrutar, ¿verdad? Yo creo que exageré con la palabra disfrutar. Bueno, Ya que tú, terminemos, me dices si ¿por qué? disfrutaron o no. Déjate digo, porque una vez tú me llegaste, creo que también con panorama económico, y yo pensé que iba a ser todo catastrófico, y sí como que sí nos alentaste, así que sí convertiste que se volviera agradable en vez de que era un tema muy catastrófico. Y pues tenemos un invitado de lujo, ustedes ya lo conocen, se podría decir que es, ¿cómo le diremos? El invitado especial en temas hacendarios, de gala, porque siempre es el invitado VIP. Y pues, ¿qué les puedo decir? También tenemos aquí el hermoso marco que nos está regalando la naturaleza. Si vieran lo que yo estoy viendo de frente, que es un espectáculo maravilloso. Hace ratito hasta luces artificiales teníamos, que parecía que nos estaban tomando fotografías desde arriba, porque se veían los flachazos, pero pues sé que nos va a dejar que tengamos este programa y sobre todo nos vamos a tener un clima muy, muy agradable. El invitado, pues ya lo vieron. Tenemos al maestro Eduardo Gómez de la O, que siempre nos acompaña con este tipo de temas. Este tema hoy lo titulamos El Producto Interno Bruto de México. ¿Es necesaria una reforma fiscal? Eh, sí o no, pues al final de cuentas vamos a contestar yo creo que esta incógnita, si al final del día es necesario. Para muchos dicen que sí, para algunos dicen que todo va bien y para algunos nada más hay que ir parchando, parchando y parchando sobre la marcha y veamos qué nos dice Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, maestro Olivier, con un gusto de saludarlo siempre aquí en Dialoga Bahía. Un saludo, por favor, al maestro Ausencio. Siempre un gusto. Esperemos que no nos agarre la tormenta. Estamos como está la situación del país, hay nubarrones, hay amenazas, pero todavía no nos llueve. Ok. Entonces, esperemos que el tema y el clima sean favorables al final No del día. sé, una comparación que nos hizo aquí sobre el sistema meteorológico y el sistema económico. Sí, si nos ven correr con la computadora, quiere decir que se vino la tormenta, y igual en el país, si nos Sí, ven correr es que la cosa no está bien. será un pequeño, mejor tenemos un pequeño corte, pero esperemos que no, porque aquí el viento nos está apoyando mucho. Sí se ve que se está moviendo esto. Pues Eduardo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos el escenario Pues económico? mira, Olivier, vamos a tratar de dividir la charla en tres segmentos. Uno, ¿cuál es el escenario económico internacional? Primero hay que ver cómo están las aguas a nivel internacional en las que vamos navegando, y después vemos cómo anda el barco, ¿no? Cómo anda México en ese escenario internacional. Y finalmente vamos a tratar de dilucidar si el barco requiere más gasolina o no, o sea, si se requiere una reforma fiscal integral en México, y se requiere una convención nacional hacendaria o no. Hoy decía uno de los subsecretarios de Hacienda que no se requiere una reforma hacendaria, que con algunas pequeñas reformas a esquemas tributarios es suficiente. Vamos a platicarlo ahorita en un momento, ¿te parece? Sí, me parece muy, muy bien. Bien, empecemos con el asunto de cómo anda el escenario internacional. En días recientes, el Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar su perspectiva para 2025 y proyecta un crecimiento global del 3.0% eh, para 2025 y 3.1% para 2026. Eh, Hay que decir dos cosas primero. Hace una reconsideración a la alza de las proyecciones que había hecho en abril. En abril las tasas de crecimiento económico mundial eran más pequeñas, y me parece que hicieron algún ajuste
porque el tema de la inflación a nivel mundial se ha venido controlando. De alguna manera, ya lo habíamos dicho en otros programas, con con la labor que hacen en política monetaria los bancos centrales al aumentar tasas de interés para contener inflación, y luego ahora las vienen reduciendo un poco para darle un poquito de velocidad a la economía. Bueno, pues creo que más o menos hemos estabilizado después de la pandemia las cosas de la economía mundial. Sin embargo, hay que decir algo también muy claro. Ese 3% está muy por debajo del promedio histórico del 3.7 que el mundo había tenido del 2000 al 2019. Y esto es importante decirlo. ¿Qué quiere decir? Que no estamos en el rango de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia. Creo que todavía no nos recuperamos. La pandemia, diríamos que duró 2020-2021. Estamos en 2025 y apenas estamos queriendo medio salir, pero hay un nubarrón ahí grandote. Primero, una de las cosas que más están complicando el escenario económico es la política comercial de Donald Trump. Ya lo dijimos en un programa pasado acá. ¿Qué es lo que está haciendo? Utilizando la herramienta de los aranceles como una herramienta de hegemonía política a nivel global, y más que perseguir una situación de carácter comercial, lo está utilizando también con fines políticos, con fines de control geopolítico, y esto está complicando mucho. Primero aventó una amenaza de aranceles a nivel mundial, a unos países más, otros menos, y él justificaba diciendo que había un déficit comercial de Estados Unidos, que el mundo había estado viviendo de la grandeza económica de Estados Unidos y que era el momento de abatir esos déficits comerciales. Y entonces, por ahí en febrero, lanza su carta en donde le pone aranceles a cerca de 80 países y de repente empiezan a negociar. Hay incertidumbre mundial, algunos que se aplican, otros no. En el caso mexicano amenazaron con un 25% y luego después dejaron exentos a aquellos artículos que estaban dentro de la canasta del Tratado de Libre Comercio, era más o menos un 55%, de tal manera que sí hay un 45% de artículos mexicanos que se exportan a Estados Unidos que sí están pagando un 25% de arancel. O sea, ya eso ya nos está afectando y afecta al crecimiento del mundo. Entonces, esta política comercial de Estados Unidos está generando un problema para el crecimiento económico mundial. También hay riesgos geopolíticos elevados. Todavía la guerra de Ucrania no concluye. Recordemos que ese es el granero mundial. Afectó el asunto del petróleo, los energéticos, la producción de alimentos, rompió cadenas comerciales por lo que significa el paso comercial ahí del estrecho, en fin, todas estas situaciones, y se suma el conflicto armado en donde, lo voy a decir tal cual, Israel está cometiendo un genocidio con las personas que viven en la Franja de Gaza, más allá de los pretextos políticos y las razones históricas que tengan. La verdad es que está realizando un genocidio, pero eso también complica las mercancías que cruzan por ese estrecho de Hormuz y empieza, sobre todo petróleo, y empieza a generar una incertidumbre de si habrá suficiente combustible o no, si se regionaliza la guerra. Días pasados tuvimos a Irán involucrado, Estados Unidos también, y entonces estuvimos a un tris de que se convirtiera en un conflicto global. Afortunadamente no. No hubo armas nucleares también, y esto polarizó mucho las opiniones a nivel mundial de lo que puede ser ese conflicto en una esfera regional. África está llena de conflictos y la verdad es que todo esto dificulta las cadenas de producción, dificulta el trabajo de la fábrica mundial que teníamos hasta hace poco. Y ya dijimos que con la guerra de los aranceles de Trump se rompe la cadena mundial y entonces se desata un fenómeno de relocalización de inversiones. Empresas norteamericanas que estaban en Vietnam, en China, están retornando a Estados Unidos o a México, y México
está tratando de jalar esas inversiones. Ya veremos por qué no han llegado como se esperaba, y Estados Unidos también lo está intentando para que en el marco de una alianza comercial en el norte del continente, Estados Unidos, Canadá y México. ¿Y por qué no digo TLC? Pues porque prácticamente el TLC está muerto. O sea, Trump con su guerra de aranceles ha roto todos los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Si no se negocia en el 2026, eh, lo mejor es que México busque su propio convenio con Estados Unidos, su propio convenio con Canadá, en convenios bilaterales, y amplíe su gama de exportaciones a Europa, Asia, en fin, América Latina. Y luego hay una serie de políticas económicas inciertas. ¿Por qué? Porque encontramos en el mundo eh, un escenario muy bipolar. Por un lado, tenemos el esquema de la democracia clásica como la habíamos conocido hasta los años 2000, y ahora nos encontramos con que los populismos de izquierda o derecha rompen la caja de cristal y empiezan a conducir a los países desde el punto de vista de la política económica por terrenos muy raros. Por ejemplo, tenemos el caso de Milei, rompiendo paradigmas, para bien o para mal, ante una circunstancia muy difícil que vivía Argentina. Empieza a regular algunas cosas, pero con un costo social muy complicado. O sea, empieza a enderezar la parte económica y fiscal, pero el costo social está siendo impresionante. Desempleo, falta de ingresos para las familias, problemas para acceso a educación, salud, por los recortes que ha habido, etcétera, etcétera. Por la misma ruta está, por ejemplo, el mismo gobierno de Trump, que acaba de lanzar una iniciativa en meses recientes de reforma fiscal, en donde plantea ajustes a la política de gasto público, recortando gastos sociales, gastos administrativos, burocráticos, y por el lado del ingreso, disminuyendo las tasas impositivas para las empresas, para las personas. ¿Qué significa esto? Liberalismo económico, ¿no? Entonces encontramos por ahí un esquema, y por el otro, pues los populismos mal llamados de izquierda no dejan de ser populismos, de izquierda no tienen nada, como lo que se maneja en Venezuela, Cuba, Nicaragua, y lo digo con tristeza, pues mucho de lo que está ocurriendo en México. ¿Qué significa esto? Significa que se dedican a hacer la concentración del poder, ganando terreno, apoderándose del poder legislativo, del poder judicial, por supuesto detentan el poder ejecutivo, eliminan a los órganos autónomos, revientan las reglas de la democracia clásica, y entonces lo que tenemos ahí es un control absoluto del Estado, pero por el otro lado, abandonan la cancha económica y tenemos muy malas decisiones económicas. El caso es, por ejemplo, Venezuela es un ejemplo clásico en el extremo de lo que sucede cuando abandonas la economía, crees que el mercado se acomoda solo, y no fue así. Y por el otro lado, en el caso de México, aún con una incipiente intervención del Estado, pues ya tenemos muchos problemas en ese sentido desde el punto de vista de la política económica. Entonces, tenemos un panorama económico global diverso, economías avanzadas que crecen del 1.5 al 1.5 en 25 y 1.6 en 26. Estados Unidos con un crecimiento de 1.9 al 2, zona del euro entre el 1 y el 1.2 hasta 2026, Japón 0.7 y 0.5, ahí hay un decrecimiento perspectiva del Fondo Monetario para Japón. Ya platicaremos algún día de qué le ocurre a ese país. Y luego mercados emergentes como China, India y América Latina. China con una perspectiva de crecimiento de 4.8. No se nos olvide que datos antes de la pandemia andaba en 10, 11 puntos del crecimiento. La India es uno de los países que más crecen en este periodo, 6.4. Sin embargo, habrá que hacer notar que con su cantidad de población tiene un índice de pobreza muy alto y las disparidades son tremendas. Y en América Latina el escenario no es muy halagador, 2.2 y 2.4 de crecimiento económico promedio en América Latina. Si bien venimos de una década perdida, la verdad es que esta década también nos está dejando mucho que desear en el escenario para los países que componen
de México hasta Chile y Argentina. Esta es la parte del escenario mundial. Sí. Ahora veamos qué es lo que sucede en nuestra Así, hermosa. así anda el océano, ¿no? Así, vamos así, ¿Cómo anda el barco? Híjole, ¿qué les digo? México está en un proceso de estancamiento, y digo de estancamiento por no decir recesión, porque ahí hay una discusión técnica de que sí, si no, Bueno, que pues, 2 trimestres en caída, etcétera. Dejémoslo en estancamiento, no crece. La perspectiva para el 2025, según el Fondo Monetario Internacional, de 0.2. ujú, Eh, el día de hoy, el INEGI saca el reporte trimestral con un crecimiento en el trimestre del 0.7 y anual de 1.4. La verdad es que por los escenarios internos de México, no veo yo la posibilidad de que México le llegue en este año al 1.4 por ningún lado. Y ahorita vamos a explicar por qué. Nosotros estamos haciendo una perspectiva en la Asociación Mexicana de Gasto Público, y hoy justamente emitimos un artículo que estoy publicando en el diario El Independiente, Gol, en donde estamos hablando de una perspectiva del 0.5 al 0.9 en el cierre del año. La verdad es que vemos muy difícil que le llegue al 1.4, y todavía peor que Hacienda sostiene entre el 1.4 y el 2.5 para el 2025. No hay de dónde sostenga esas cifras, y quedaron muy contentos los funcionarios de Hacienda con el resultado que muestra el INEGI. La verdad es que si América Latina está teniendo una proyección de crecimiento del 2.2-2.4, ¿cómo es posible que estén contentos que México, aún en las cifras de la propia Secretaría de Hacienda, estemos en el 1.4? O sea, y eso nos haga mantenernos contentos. ¿Qué está ocurriendo en el interior del país? ¿Por qué no crece México? ¿Por qué no tiene una perspectiva de crecimiento más amplia? Primero, el sector primario. No se nos olvide que el sector primario solamente representa el 3.5% del total del Producto Interno Bruto. O sea, es muy chiquitito en términos del valor que genera. Tiene un crecimiento promedio del 4.5%, pero trae un comportamiento muy volátil, porque depende del escenario de si Trump nos pone un arancel para el jitomate, el 19%, pues hoy el jitomate bajó de precio en México. Vayan y compren jitomate, consúmanlo ahorita, está muy barato, vale la pena. Y así un montón de productos agropecuarios que están subiendo de precio en Estados Unidos, se cierran la puerta, regresan a México, y vamos a tener oportunidad de conseguir productos más baratos, pero entonces el valor de la producción se va a desplomar. Y aquí hay una amenaza. Trump acaba de decir que el día primero, hoy estamos a 30, ¿no? Sí. Mañana 31, estamos a menos de veintitantas 30 horas, veintitantas horas, para que se determine si sí o si no nos van a imponer un arancel del 30%. Lo acaba de decir el secretario de Comercio y el propio Donald Trump. No hay mañana con este 30%, lo van a aplicar, porque el requisito no era económico ni comercial, era que México entregara a los narcopolíticos a la autoridad norteamericana, que son los responsables del tráfico de estupefacientes, sobre todo fentanilo. Y no se cumplió, ¿verdad? No, Pues no, está cañón. por supuesto que no voy a hablar de más en política, no es mi tema, pero no, Ajá. por supuesto que no lo va a hacer la presidenta. No va a escupir para arriba, y entonces seguramente vamos a ver que nos imponen un 30%. Yo espero las declaraciones del canciller y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el día de ayer señalaban que ellos estaban tranquilos, que México había hecho lo que tenía que hacer, y que estaban en la certidumbre de que no nos iban a imponer un arancel del 30%, o de que estábamos en la mejor condición. No sé exactamente cómo interpretar esas palabras. Sí. Marcelo ha insistido en que dentro de lo peor estamos mejor que los demás. Es decir, México, con el Tratado de Libre Comercio, logra que algunos de sus artículos brinquen sin pagar el arancel del 25% en su totalidad, sino solamente una parte, lo que nos daría un promedio como del 15% de arancel del total de los productos que exportamos, pero ahorita subiríamos al 30%. Si nos imponen un impuesto del 30% a las mercaderías en general, vamos a morir.
y en acero y en aluminio tenemos el 50%, y en jitomate tenemos un 19% específico por dumping, y en autopartes tenemos otro impuesto especial. Entonces, no veo por dónde, la verdad no veo yo por donde un sea el equipo lugar. negociador que nos dé Ajá. certidumbre y ni una respuesta norteamericana que dé certidumbre, porque el elemento es político y de seguridad, no es comercial y económico. Y entonces ahí la veo complicada. Entonces el sector primario presenta un 4.5%. Ya dije lo que vale el sector primario en la economía, muy pequeñito, pero es Ujú. importante su crecimiento. Luego el sector secundario, lo que es la manufactura. Tenemos mm, ya muchos meses que la manufactura va en declive por todos esos problemas arancelarios, por el rompimiento de las cadenas productivas desde la pandemia para acá, aunque algunas se han reactivado, muchas no. Y el problema de inflación le pegó durísimo a la planta productiva mexicana. No hay inversiones adicionales, le falta modernización a la planta productiva, sobre Ujú. todo la micro, pequeña y mediana industria. En fin, ahí se vislumbra una caída anual del 0.2% de la manufactura. Vale como el 30 y tantos por ciento del Producto Interno Bruto. Y el más importante de todos, eh, como sector productivo, es el sector terciario, el sector de los Ujú. servicios. Ahí hay dos componentes Porque, importantes. pues sí, porque hemos vivido muchas veces en lugares y sobre todo en pandemia se vivió y se sacrificó mucho el tema de los servicios, ¿no? Bueno, Ha sido un sector muy ahí hay dos castigado. componentes importantes. Está el consumo y está el turismo. Ujú. Y otros servicios diversos, pero esos dos son Los casi más el importantes. 90% del sector. El consumo, que es el comercio al mayoreo y al menudeo, venía teniendo una racha importante de resiliencia, o sea, se había mantenido, no crecía mucho, pero se mantenía. Sin embargo, en este cierre de trimestre, ahí tuvo un apretón muy fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la vía de ingreso de las familias para el consumo? Es las remesas, que han Ujú. disminuido, el- las transferencias monetarias del Estado, que también han Sí. disminuido, y el ingreso, que aunque el INEGI dice que el ingreso promedio de las familias ha mejorado, la verdad es que cuando hacemos un análisis de la distribución del ingreso por familias por centiles, el 70% de la población no está mejorando su capacidad de ingreso por el efecto de la inflación, y solamente el 30% es resiliente. Los más altos deciles, del 8 al 10, que tienen mayores ingresos, casi del 60 a 100 mil pesos mensuales por familia, son los que resisten el embate de lo que está ocurriendo, porque las familias que tienen de un salario mínimo hasta cerca de 50 mil pesos mensuales, se la están viendo muy complicada. La clase media apenas tiene para pagar colegiatura, la renta de su casa que acaba de comprar, la factura del carro, le queda poquita lana, ya no pueden viajar como viajaban o sustituyeron bienes caros por más baratos. ¿Y qué te digo de los centiles del 1 al 5, que son los más pobres, de uno Pues o dos salarios probablemente mínimos o ya tres? han dejado el- el el- turismo. Están teniendo problemas para comer. Y sí, Están teniendo problemas para comer. Ya con eso te digo todo lo que pues está sí, ocurriendo ya ni ahí. siquiera hablamos del otro, del sector Entonces, turismo. el sector terciario, a pesar de eso, Ah, sí. muestra una fortaleza por el turismo. El Ok. turismo ha repuntado, se ha venido mejorando la capacidad del país para ofrecer servicios turísticos, a pesar de lo que le pega a la delincuencia. Sí, porque Hay centros turísticos que se están ajá, viendo muy si afectados. hay delincuencia no Acapulco lo recomiendan. Mm. ha empezado a surgir problemas en la Riviera Maya. En fin, hay muchos lugares que se han visto complicados ya, por cobro de plaza, por secuestros, por etcétera, etcétera. Y entonces muestra un crecimiento pequeño del 1.7, pero importante porque resulta que este sector entonces es la locomotora de la economía nacional, pero está muy vulnerable al tipo de cambio, a los ingresos de las familias y sobre todo a la situación de seguridad del país. Entonces, esto nos deja ver que la posibilidad de que el tercer trimestre mm, presente un crecimiento de más o menos el 0.5%, Ajá. entre el 0.5 y el 0.9.
nosotros nos vamos por el 0.5 como referencia para el crecimiento del tercer trimestre en el país, Sí. en donde se presenta un crecimiento moderado del sector primario. Más o menos estaríamos calculando un 2% al siguiente trimestre, o sea, disminuye su velocidad de crecimiento por los problemas de aranceles y de comercio exterior con Estados Unidos. En el caso del secundario, vemos una probable recuperación moderada en el sector. Proyectamos un crecimiento igual del 0.2, tampoco no sería relevante, sino mantenernos ahí en la rayita, Sí. asumiendo una estabilización de la demanda de exportaciones. Esto es, si Estados Unidos no nos impone el 30%. Que si nos impone el 30%, pues ya se nos fue Nissan de Morelos. Ya se fueron ahí 2,000 empleos, más todos los indirectos que significan comercio, transporte, vivienda, etcétera, toda la economía alrededor de una planta de automóviles de 5,000 empleados, ¿no? Y por el otro lado, el sector terciario, el de servicios, sí creemos que tenga un crecimiento en el próximo trimestre del 0.5 sobre datos originales, estaríamos hablando de un 1.8, 1.9 con datos desestacionalizados. ¿Cuáles son los desafíos estructurales que presenta México? Primero, el 80% de sus exportaciones están en Estados Unidos y por eso nos tienen agarrados del cuello. Necesita México hacer una política de diversificación. ¿Por qué no lo hace? Porque también hay una amenaza de Donald Trump. O sea, nos arrimamos a los BRICS, que son un grupo de países, Sí. Brasil, Rusia, India, Y- Colombia, y ahora se suman otros 17 países más, pero que todavía no tienen una configuración estable como una especie de grupo económico que quiere asumir una moneda unitaria, que quiere hacer acuerdos de comercio entre ellos. No se han consolidado todavía. Y Estados Unidos dijo, si te sumas a ese grupo, te voy a poner aranceles del 100%. Y amenazó al BRICS con ponerles aranceles del 100%, y a Rusia lo vetó de que le compren petróleo. O sea, tenemos todo. La geopolítica a través de la estructura de aranceles, ¿no? Ajá. Yo veo muy difícil que México rompa entonces esa dependencia de comercio exterior, lo que nos sujeta en el campo agropecuario y en el campo de la manufactura a los berrinches de Donald Trump. Sí, sí. Luego, hay una inversión insuficiente en el país. Les doy un dato. Al segundo trimestre de este año, en el presupuesto 2025, la Secretaría de Hacienda acaba de anunciar una caída de la inversión pública del 23% con respecto al año anterior. Y luego la subsecretaria dice, sí, es que el año anterior fue extraordinario porque se gastó mucho dinero, que se pidió prestado para terminar las obras magnas y bla, 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 bla. Las obras magnas. Que hay que comparar 2025 con 2019. Señora, si se lo comparo con 2018, o sea, antes de la pandemia, de todas maneras hay un decrecimiento de la inversión pública. ¿Qué significa esto? Que si el Estado no invierte y la inversión privada está también caída por problemas de inseguridad, me parece que no hay manera de que resolvamos el trabuco del crecimiento económico. El Plan México es un plan muy importante, pero que requiere niveles de inversión que no los tiene el gobierno federal, y menos con la posición fiscal que tiene. Entonces, ¿cómo vamos a lograr detonar el crecimiento económico si la energía eléctrica requiere inversión? Si sacar a Pemex del hoyo donde está requiere inversión. Si las carreteras, puertos y aeropuertos que se tienen que construir y algunos incrementar su capacidad requieren inversión. Dotar de agua al nuevo crecimiento económico y tener suficiente energía eléctrica para el nuevo crecimiento del nearshoring, pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y luego ahuyentamos a los particulares con reformas como la judicial, la reforma electoral, la reforma del programa de seguridad pública. O sea, estamos dando señales encontradas. Por un lado, la política de gobernanza tan restrictiva y no mejora, no crea certidumbre, pero por otro lado necesitamos el dinero de los particulares, si no, no la vamos a librar. Y la inversión extranjera, a pesar de que los datos de inversión extranjera no son malos en México, lo que tenemos en un 90% son reinversiones de utilidades de las que ya están. Nuevas, solamente un 10%. Y entonces no estamos hablando de mucho dinero de nuevas inversiones, porque los inversionistas extranjeros no ven condiciones de rentabilidad en un escenario de incertidumbre política y social
y económica del país. Hay una alta inflación, todavía es alta. El INEGI acaba de publicar el dato de inflación y está por encima de las expectativas del Banco de México, por lo menos en lo general, marca 3 puntos y cacho, la meta es 3, un punto para arriba, un punto para abajo. Dicen, es que estamos dentro del rango de la meta objetivo del Banco de México. Sí, nada más que la subyacente, que es la que nos identifica los productos que consumimos diario y que no son volátiles y que no están sujetos a las políticas del Estado. Estamos hablando de todas las mercaderías que consumimos todos los días, alimentos procesados y demás, están por arriba del 4.3%. O sea, no baja, inclusive no bajó, subió. ¿Qué quiere decir? Que no está controlada la inflación. Y Jonathan Hill, uno de los subgobernadores del Banco de México, dijo, no es momento que el Banco de México vuelva a bajar la tasa de interés en ánimas de empujar la economía porque va a complicar el escenario de la inflación. Parece ser que el resto de los miembros de la junta directiva quieren volver a bajar la tasa de interés, lo está diciendo, la presidenta está presionando para que eso suceda, y quien nos garantiza que eso no empuje la inflación hacia arriba. Uh-huh. Ahí tenemos un problema de inflación, no está resuelto, y una tremenda incertidumbre política. Tremenda. Insisto, la reforma judicial no se ha concluido, trae muchos debates, la reforma a la seguridad pública también, la reforma que viene, la reforma electoral, se nos va a complicar muchísimo y no hay consensos, no hay política de acuerdos, no hay diálogo entre las fuerzas políticas, y todo eso hace que los empresarios decidan no quedarse en el país. La pregunta es, si Honda tenía la necesidad de recortar una planta, ¿por qué eligió la de México? ¿Y por qué la de Morelos? Ah, porque la de Morelos sufre un problema de inseguridad en ese estado y no decidió cancelar esa planta, y no la de Aguascalientes, por ejemplo, que tampoco está exento de cositas. Hasta aquí hacemos un break. Vamos a seguir hablando de cosas feitas, de cosas, porque hasta ahorita el panorama ha sido bien sombrío. Déjame, dijimos que hay un huracán de frente. Refréscate. Mira que ya... Y el barco lo tenemos amarrado con alfileres, ¿no? Voy a pasar unos saluditos mientras tú te bebes agua. Adelante, te refrescas, adelante. Porque sí, el panorama hasta ahorita sí ha sido muy poco alentador, demasiado poco alentador. Dialoga Valle dice, bienvenido al maestro Eduardo Gómez de la O, experto en temas hacendarios, quien viene a hablar del Producto Interno Bruto y si se ocupa o no una reforma fiscal. David Moreno nos envía saludos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, David. María de la O, poeta, dice, es un tema controversial y sin embargo necesario. Y hasta ahorita son nuestros comentarios. Jóvenes y todos los que nos estén escuchando, si tienen alguna pregunta, es tiempo, alguna duda o algún punto que no les quede muy claro sobre cómo se encuentra la situación de este país o hacia dónde vamos, es el momento de hacer la pregunta porque tenemos al experto. Adelante. Primero dijimos que teníamos un escenario en donde el mar está bravo, donde hay un huracán enfrente, no se han calmado las aguas a nivel internacional, y ahora vemos que tenemos un barquito que medio no se hunde. Se anda hundiendo, pero no se hunde todavía. Y le hace agua por un lado, le tapamos el hoyo, hace agua por otro lado, le volvemos a tapar el hoyo, se rompe una vela, ahí andamos arreglándola con parches. Reparándolo. Pero ahí va el barquito, ¿no? Sin embargo, ese barquito necesita gasolina. Decimos, ¿con qué dinero vamos a promover el desarrollo del país? Y voy a mencionar algunos datos, algunos indicadores y algunos impactos importantes. Primero, en el 2024, la errática política fiscal de Andrés Manuel generó un déficit del 5% del PIB en el 2024. Esto es, pidieron prestado casi 2 billones de pesos para concluir las magnas obras, ¿no? Sí. Ya ni las menciono, y sin embargo no están concluidas. El Tren Maya le falta un tramo, la petrolera le faltan obras circundantes, el puerto, el ferrocarril, etcétera.
el aeropuerto no termina de despegar, entonces necesita el tren que conecte el aeropuerto Felipe Ángeles con la capital del país. Ese trenecito pues nos va a costar una lana. Y así el istmo de Tehuantepec ni siquiera arrancó. No pudieron instalar una vía adecuada, moderna, eficiente para trasladar mercancías de un lado al otro del continente y utilizaron la vía vieja. Únicamente le expropiaron ahí a Grupo México la vía y hasta ahí quedó. O sea, fue más un membrete que un proyecto serio. Me parece que ese era el gran proyecto del presidente Andrés López Obrador y del cual no vimos nada. Hacienda tenía la idea de que invirtiendo casi 4 billones de pesos mexicanos en esos proyectos iban a detener el crecimiento, porque iban a empezar a generar ingresos para el país. Pues les tengo una mala noticia. Invertimos 4 billones en los proyectos, yo diría que fueron 6, pero bueno, lo dejamos en 4, se los vamos a dejar baratito. Y no han generado el crecimiento económico que esperábamos. El ejemplo te lo pongo en Tabasco. Mientras estuvieron realizando la planta, Tabasco tuvo crecimientos del 9, del 10 o del 12%, mientras se invertían el dinero porque había empleo, había gasto, etc. Se acaba la obra civil y se desploma el Producto Interno Bruto de Tabasco y vemos una caída estrepitosa, de tal manera que tiene 2 trimestres seguidos cayendo el Producto Interno Bruto de Tabasco. Entonces, ¿cuál fue el beneficio de la planta para Tabasco? ¿1 año? ¿2? Mientras era la obra civil. No que le iba a generar más empleo, no que le iba a generar más ingresos, no que iba a detonar el crecimiento económico de la región. ¿Qué es lo que no está sucediendo con eso? Y entonces, esas malas decisiones de inversión pública que nos costaron el 5% del PIB del 2024 como déficit, nos deja la deuda muy por encima del 50% del Producto Interno Bruto, 52 punto y cacho. Y la recaudación tributaria, ojo, no los ingresos totales, la tributaria, la que deriva de impuestos, no lo de Pemex, no impuestos sobre la renta, IVA, exportaciones y especiales de producción y servicios, vale 14.7 puntos del PIB. Lo digo clarito, Cuba tiene una carga tributaria del 33%. ¿Y Cuba? Los países de la OECD andan en 30%. Y entonces los mexicanos pagamos el 14%. Pero ojo, no se nos olvide que en el esquema laboral mexicano hay 54 millones de personas que trabajan en el sector informal de la economía, es decir, no tienen un empleo formal, se la están buscando como puedan y no tienen seguridad social, no tienen un salario seguro, no tienen aguinaldo, no tienen prestaciones, no tienen vacaciones. Si su hijo se enferma, no tienen dinero para la medicina. Es el 54% de la población económicamente activa que no está dentro de los causantes que pueden pagar. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado por el crecimiento económico, por la formalización, y lo que tenemos es una masa de salario, de ingresos itinerantes, disruptivos, que no les permite una vida más o menos estable. Entonces, ¿cómo les vamos a cobrar el montón de impuestos a la economía informal si por el otro lado no les damos nada, ningún servicio, ni ninguna seguridad social? No van a tener pensión, con eso te lo digo todo. Y hablamos, por ejemplo, en promedio en la OCDE de la recaudación tributaria es del 24.6%, contra la diferencia de México. Si nosotros miramos hacia la OECD, que son los países a lo que debemos aspirar, pues estamos muy por debajo. Y hoy escucho de nuevo a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda diciendo que no se necesita una reforma hacendaria, que no va a haber nuevos impuestos y que la presidenta dice que con unas mejoras en el sistema de aduanas y revisando algunos esquemas tributarios especiales, con eso lo vamos a hacer. Y él hablaba el funcionario de 160,000 millones de pesos, un 0.5% del PIB, y que con eso íbamos a resolver los problemas del país. Perdóname, el país necesita cerca de 4, 6 puntos por lo menos del PIB en inversión pública para detonar el crecimiento económico que necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que crecer tanto? Pues porque hay 1 millón de mexicanos que cada año se suman a la fuerza de trabajo y el empleo solamente ha crecido en los últimos 6 o 7 años 200,000 empleos por año.
y hay 1 millón de chamacos que se incorporan demandando trabajo. ¿Por qué la informalidad está creciendo tanto? Pues por eso, porque no hay empleo. Se suman a la fuerza de trabajo, no encuentran empleo, buscan la manera de poner un changarrito, de subcontratarse con alguien, y entonces tenemos una economía informal con salarios muy bajos, ya dijimos el efecto de los centiles y demás. Si nos, ojo, si a esto le sumo que el impacto de las tarifas de Trump, si solamente quedara en 25%, nos reduciría las exportaciones en un 12%, el PIB caería un 4%, o sea, si estamos en 1, O sea, iría a si menos estamos, 3. eso estamos, es porque sí, porque me acabas de decir que ni siquiera era de 4 ni Ni de siquiera es de nada. 1, Vamos a caer 4, pero si le quitamos 4 estaríamos en menos vamos a 3. caer. Y si hay una depreciación, se tendría una depreciación del peso, podríamos llegar hasta los 22 pesos por dólar. Esto sería brutal para el país si nos imponen una del 25, ya no te digo si fuera del 30. Eso es lo de, ok. Si no tengo dinero para el desarrollo económico del país, si el dinero que tengo, ojo, no me ajusta, porque el dinero que tengo no me ajusta este año, vamos a pedir 1.500.000.000.000 de pesos prestados para completar el gasto. Ujú. ¿Cómo me vienen a decir los funcionarios de Hacienda que no necesitan una reforma fiscal si están pidiendo prestado 1.500.000.000.000 de pesos y necesitamos 2 billones o 3 billones más para la inversión pública del Plan México que la presidenta quiere echar a andar? Perdónenme, necesitamos revisar todo el esquema tributario, fortalecer los impuestos y cobrarle a los que no les cobramos, imponer impuestos a las grandes fortunas, impuestos ambientales, toda la economía digital debe de pagar impuestos, efectivamente cerrar el tema de blindar el tema de los impuestos al comercio exterior en las fronteras, en lo que ocurre ahí, pues nomás digan el huachicol lo que vale. Hay cerca de 1 billón de pesos de impuestos que no se pagaron a través del esquema del huachicol fiscal, es decir, contrabando de gasolina y petróleo y demás entre Estados Unidos y México, y ahí perdimos casi 1 billón de pesos de impuestos que no se cobraron. Claro que necesitamos que se blinden las fronteras, pero que también se vigile la corrupción que ocurre dentro de petróleos mexicanos. Que otro día platicaremos de Pemex, que está en la lona. Vamos a ver si mañana el plan de modernización que presenta la presidenta de la República, junto con los resultados que se presentaron y la emisión bursátil de 12.000 millones de dólares que colocó Hacienda, a ver si eso nos da una certidumbre de podemos o no sacar a la lanchita de Pemex adelante o de plano la dejamos que se hunda. ¿Qué necesitamos hacer? Pues una segunda convención nacional hacendaria que discuta el país. ¿Qué es una convención nacional hacendaria? Es la reunión de todos los grupos parlamentarios, es la reunión del gobierno federal y todos sus funcionarios, de los gobiernos de los estados, de los congresos de los estados, de las autoridades municipales del país y ahora hasta de los grupos indígenas que ya van a tener dinero propio, para determinar el rumbo del país, de cuánto dinero se va a cobrar de impuestos, quién lo va a ejercer y en qué lo va a ejercer. Sí. Primer tema que debemos de tocar en la convención es la autonomía fiscal de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Darles mayores potestades tributarias para que no estén levantando la mano con el gobierno federal. Y hay un montón de propuestas. Una sola es darle la oportunidad de que pongan un impuesto a la actividad económica preponderante. ¿Qué quiere decir? Si Jalisco es importante en la exportación de berries y otras cosas, pues que le pueda poner un impuestito ahí para que recupere algo. ¿Por qué? Porque se consumen recursos aquí, ocupan agua, ocupan seguridad, usan las carreteras y requiere el Estado quedarse con un poquito de la riqueza que genera para solventar necesidades del Estado. Una distribución equitativa y hay que revisar los esquemas de transferencias y de colaboración fiscal entre los ámbitos de gobierno, un sistema tributario progresivo, ya lo dije, que pague más el que más tiene, que no le tenga miedo a la presidenta. Hay que cobrarle a Carlos Slim lo que tiene que pagar, a Salinas Pliego y al montón de empresarios que se han enriquecido con los bienes del país. Bueno, ya es hora que le regresen algo y lo siento, aunque les duela, necesitan contribuir un poco más con esto para hacer más equitativa la distribución de la riqueza. Una mejora del gasto público y el gobierno se tiene que comprometer, por el otro lado, con una mejora en la calidad del gasto público. Tenemos desmantelada la educación, el sistema de salud está hecho una basura,
no sé, ¿para qué te digo? Un montón de cosas que en el país no están funcionando porque el gasto que se está realizando no es ni de calidad ni es eficiente. Una gestión sustentable de la deuda, no solo del gobierno federal, creo que está haciendo bien la tarea en ese sentido, pero los gobiernos de los estados están cayendo en un problema de endeudamiento terrible, ya lo diremos en otro programa, y la verdad es que si no generamos un esquema de mejora del manejo de la deuda en las entidades federativas, vamos a meternos en un problema. El gobierno federal dice que para ellos no es un problema porque representa el 2.3 del PIB, sí, pero para un estado como Jalisco, que tiene 28,000 millones de deuda, 12,000 millones de pasivos de largo plazo diferidos por contratos comerciales multianuales, y todavía traemos el mundial y eso nos va a encharcar como con 20,000 millones de Ya pesos. estamos endeudaditos. Estamos Ya. hablando de 60,000 millones de pesos, más del 50, casi el 50% de su ingreso. Y finalmente revisar todos los regímenes especiales fiscales, porque hay muchas tasas cero, exenciones y demás que ya no funcionan. Y valen 5 puntos del PIB de ingresos para el país. Ay, qué situación tan lamentable. Yo creo que ya cabe que te haga la pregunta que tenemos que hacer. Adelante. ¿Villegas o todavía tenemos? Dice, de acuerdo al panorama y lo que usted nos menciona, esto afecta tanto nacional e internacionalmente. ¿Qué deben de hacer nuestros gobernantes a corto plazo para tratar de dar solución? A corto plazo, Desde el ve punto lo de, que te pregunto. desde el punto de vista de la política fiscal es hacer una convención nacional hacendaria. No es un asunto rápido, programarla, ejecutarla durante este año y tener resultados en el 2026. Si no lo hacemos ahorita, se va a ir al 2026 en lo que se planea, se programa, se ejecuta, se toman decisiones hasta el 2027 y ahí nos vamos pateando la bolita por el prurito de no poner impuestos nuevos, ¿no? Yo creo que ese esquema, que me perdonen la 4T, eso no funciona en política fiscal. O aplicamos el criterio de la gallina y el huevo. Lo voy a decir, ¿Sí? porque eso me encanta decirlo, además, ¿no? Llega un elefante con Dios y le dice, mira, tengo una trompota bien fea, no me gusta. Y Dios le dice, no, es que esa trompa te ayuda para agarrar agua, para agarrar hierbitas y hasta te rasca. Ah, y ya se va contento. Y la gallina se le queda viendo. Y llega una jirafa, mira, el cuello tan feo, no me gusta. Le dice Dios, no, es que tu cuellito te permite agarrar las hojitas tiernas de amelo arriba de los árboles que nadie agarra pues eso te asegura alimento. Ah, ya se va bien feliz. Y la gallina le dice, no, Dios, a mí no me vas a hacer pendeja, ¿eh? O me haces el culo más grande o luego más chico. En política fiscal no hay truco. O haces el ingreso más grande o el gasto más chico. No hay otra forma de hacerlo. Y la única salida falsa es la deuda. Estamos yendo por la salida falsa. Endeudamiento, endeudamiento y endeudamiento. Política fiscal, reforma hacendaria, convención nacional hacendaria, es una agenda que no podemos dejar. Hay muchas otras reformas estructurales, este es uno. ¿Casiel Villegas con su pregunta casi cerró el programa o...? Tú dime. No, porque también podemos decir, eso es a un corto plazo, pero un mediano plazo. No, hay que hacer reformas de política industrial, hay que hacer inversiones productivas de largo plazo, hay que rehacer Comisión Federal de Electricidad para darle capacidad pero con expertos, de abastecimiento, claro. Porque, hay que reestructurar Pemex, son tareas de largo plazo que el país tiene que echar a andar. Yo les voy a decir una cosa, el país tiene potencial para salir adelante. Lo que está mal es que no nos hemos puesto de acuerdo todos los mexicanos, empresarios, trabajadores, gobierno, estatales, municipales, congresos, para trabajar en un mismo sentido. Nos polarizamos tanto durante 6 años en un discurso populista que nos desgastó. Creo que hoy debemos hacer un llamado a la unidad. Si la presidenta lo hace y lo ejecuta, me parece que tendrá las condiciones adecuadas para sacar este país y las reformas que este país necesita, pero que escuche a la oposición, que escuche a los ciudadanos, que escuche a los empresarios, que no sea la lógica ideológica de un populismo lo que dicte las actividades de un gobierno, porque este barco necesita un capitán de mucha altura, generales que conduzcan bien ahí el tema del orden en el barco, y a los demás nos toca remar. ¿Y qué creen? El presidente quiere remar. El presidente. Claro.
¿De otro país? Porque aquí tenemos presidente. Bueno, la presidenta. Ay, porque me hiciste pensar, pues, ¿cómo? Que- ¿Cómo? perdón. La presidenta, no me vayan a juzgar. Sí, porque ya me hiciste pensar, no sé, en muchas cosas, muchas cosas. Qué bueno, de eso se trata el Este, asunto. todavía tenemos. No, solamente decir que la organización de una convención requiere trabajos preparatorios, una Ajá, asamblea plenaria, grupos técnicos de trabajo, organismos técnicos y un esquema de conclusiones finales que se conviertan en reformas legislativas. Y me gustaría que iniciáramos la discusión en el Pleno del Congreso de la Unión y de los Estados si se requiere o no una convención nacional hacendaria. Eso no es mi opinión, pero hay que ver si los tomadores de decisiones la toman. Por lo pronto yo veo en el ánimo de Hacienda y de la presidenta que no. que no es necesaria, que con un parchecito y un curita la hacemos. Aguas, ¿eh? El barco va a enfrentar escenarios turbulentos y con un parche, con tapar un hoyito, no salimos. Si nos llega una ola fuerte, nos va a tumbar. Perfecto. Un cisne negro. Y los Perfecto. cisnes negros en este momento están a la orden del día. Es un cisne negro, es un hecho imprevisto que nadie lo veía venir y nos va a joder. Y al rato van a decir, me cayó como anillo al dedo. Si ya estaba jodido, ya tengo la explicación. Es que en realidad en el país no podemos ir tan más mal como vamos ahorita, ¿verdad? No, podemos Pero, mejorar. ¿cuál puede ser la alerta? Porque en realidad, si nos damos cuenta, la presidenta no ve, los poderes legislativos no se están dando cuenta. ¿Cómo se van a dar cuenta de lo que está sucediendo? ¿O cómo se van a dar cuenta? ¿Cuál es la alerta máxima? ¿Cómo se dice? Como se dice cuando uno está cambiando. ¿Dónde vamos a tocar fondo? Creo que las alertas están encendidas, los escenarios están más o menos claros de cuáles son las alternativas de acción. Es urgente la acción. La crisis fiscal requiere reformas inmediatas para la estabilidad económica. Hay una oportunidad de cambio muy importante. Hay que diversificar fuentes de ingreso y mitigar los impactos comerciales de las locuras del Trump. Y hay que hacer un consenso nacional. El éxito depende de la transparencia y la cooperación entre los ámbitos de gobierno y la sociedad. Si no hacemos eso, no vamos a ir a ningún lado. Y me parece que es el momento que la presidenta asuma el papel que la historia le corresponde, que se sacuda el montón de gentes ahí que no le ayudan y que de una vez por todas sea la presidenta que el país espera de este país. Ok, y esas son nuestras conclusiones. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues la situación no es muy alentadora. Ahora sí que no nos diste muy buenas noticias. Bueno, nos diste cuáles son las áreas de oportunidad. Y pues, pero desafortunadamente no somos muy tomadores aquí de decisiones. Ojalá que alguien que sí esté en ese lugar, en ese escaparate político, haya escuchado y te escuche, porque pues hay que cambiar la visión y la forma de vida también. Pues tenemos aquí a Eduardo que siempre participa en la fundación y que siempre nos ha traído análisis muy importantes, pues nos tiene noticias para la Fundación Dialoga Bahía. Sí, quiero comentarles, si me permites un minuto, por favor. Tenemos un convenio entre Fundación Dialoga Bahía y la Asociación Mexicana de Gasto Público, porque hay que ponerle nuestro grano de arena al país. Vienen en procesos presupuestarios en donde los municipios, las entidades federativas y muchas otras entidades públicas van a entrar en procesos de formulación de su presupuesto. Y la verdad es que si no empezamos a trabajar desde ahí, desde abajo, con los funcionarios, que toman decisiones y que tomen una correcta decisión, entonces no estamos haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros para apoyar? Primero, vamos a echar a andar la agenda de formulación de presupuestos en un escenario de crisis fiscal. Eso es bien importante. Y por otro lado, les vamos a ofrecer, ya les dirá el maestro Ausencio a la fecha, una masterclass en donde daremos una introducción general de por qué deben tomar es un curso taller, no es teoría, tendrán que recetarse unos cuantos libros que les vamos a poner en internet para que no lleguen preguntando conceptos básicos, porque los vamos a poner a hacer presupuestos en un escenario de crisis fiscal. ¿Qué quiere decir? Con el poquito dinero que tengan, tomen las mejores decisiones. Yo siempre he dicho, si yo logro que un funcionario público tome una buena decisión, con la perspectiva de ayudar a la gente, con eso yo ya hice mi chamba de ayudar a la ciudadanía, de ayudar a la gente que no tiene recursos, de vigilar que las transferencias
de recursos se focalicen en la gente que lo necesita, de combatir el hambre. En este país hay 28 millones de mexicanos que tienen hambre, hay 54 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud adecuados. Me parece que sí tenemos cosas que hacer y viene un salto cuántico educativo con esto de la inteligencia artificial, que si no lo echamos a andar ya en los modelos educativos actuales, nos vamos a quedar rebasados y nuestros chavos se van a quedar sin empleo. ¿Qué necesitamos? Ponernos a trabajar. Y entonces este ejemplo de Dialoga Bahía y de la Asociación Mexicana de Gasto Público nos permite poner nuestro grano de arena, que no nos digan que no hacemos nada. Ahí estamos presentes. Pues, ¿qué te puedo decir, Eduardo? Muchas gracias. También aquí el panorama ya ¿Nos se aguantó? limpió, sí se limpió. ¿Nos Mira, aguantó? ¿Qué tal? te dije que no nos Mucho íbamos trabajo a cambiar. y un poco de perspectiva que el universo acomode las cosas, ¿no? Sí, hay que acomodar las cosas y muy atentos. Pueden pedir más información aquí en la Fundación Dialoga Bahía. El maestro Ausencio de la Rosa les va a dar información. Yo me imagino que en la página de Dialoga Bahía, no me imagino, es de que el maestro Ausencio les va a poner la información, ya sea en la página de la Fundación Dialoga Bahía o en tu fundación que se llama Asociación Mexicana de Gasto Asociación Público. Sí, claro, Mexicana de claro. Gasto En las Público, páginas de las dos instituciones, ahí estará la información. para que se inscriban, busquen, que necesitan y sobre todo para que se pongan al tanto de los libros que tienen que leer. Tienen que leer y pues son interesantes y hay soluciones y invitados pues todos los funcionarios que se encuentran en decisiones de gasto. Sí, hay cosas que podemos hacer, hay que echarle ganas. Y hay que echarle ganas, muchas gracias, ya lo dijo Eduardo, hay que echarle ganas. Maestro Ausencio de la Rosa, muchas gracias por este excelente tema. Y el invitado, pues ya saben que de lujo, que siempre nos explica muy bien todos los temas tristes. Gracias a tu auditorio economía. Y los invito a leerme todos los días. Publico en el periódico La Independiente, análisis económico nacional e internacional. Muchas gracias. No me queda más que decirles muy buenas noches y muchas gracias.